lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Jamás faltará su promesa. Él dijo: contigo estoy. Al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pon tu Bueno, vamos ahora a meditar acerca de esta serie que ya estamos, esta es la tercera lección. Señor, enséñanos, ¿no? Hemos pedido al Señor que nos enseñe. Hemos visto en la primera enseñanza cómo la iglesia, la primera iglesia, allá en los Hechos, perseveraban en la doctrina de Cristo. Y eso los llevaba a ellos a la oración y la comunión. Cómo ellos tenían comunión unos con otros, cómo oraban unos por otros, y sobre todo la perseverancia en la doctrina, en la enseñanza de Jesús. Hemos visto también en la segunda enseñanza que cuando nosotros tenemos comunión con Cristo, eso es evidente a los demás. Cuando los discípulos de Cristo comenzaban a orar, las personas que lo veían le decían: estos han estado con Jesús. Es evidente, cuando uno tiene comunión con el Señor, las personas pueden percibir eso de nosotros. Y eso lo hace el Señor a través de su Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar acerca, como dice el título, Señor, enséñanos, tenga una perspectiva mayor del reino. Tenemos que tener una perspectiva mayor del reino. Y para esto vamos a orar, hermanos. Vamos a orar para que el Señor nos guíe en su palabra y sobre todo que podamos entenderla. Amado Señor, una vez más estamos delante de ti, oh Dios, reconociendo nuestra dificultad para poder entender tu consejo, Señor. Y sabemos que esto tiene, Señor, que venir de tu sabiduría, de tu Espíritu Santo. Tiene que estar enseñándonos tu palabra. Hemos recibido de tu Espíritu, Señor, para poder entender lo que tú quieres para nuestras vidas. Y queremos, Señor, que al abrir tu palabra tú puedas hablarnos y nosotros escuchar lo que tú tienes para nosotros. Que sea tu palabra abriéndonos el entendimiento, cambiando, poniendo las cosas en su lugar, cambiando perspectivas, cambiando lo que tenga que cambiar, Señor. Que sea tu palabra, Señor, en nuestras vidas
guiándonos, exhortándonos y animándonos para las buenas obras, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. El texto para el día de hoy está en Hechos también, en el capítulo 4 de Hechos, en el versículo 23. Si tiene su Biblia, acompáñeme. Hechos capítulo 4, versículo 23. Y dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Vamos a ponerlo en contexto. El Señor Jesucristo ascendió a los cielos. El Señor Jesús le había dado a ellos una tarea: que vayan a predicar el Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los fines de la tierra. Ellos vieron a Jesucristo corporalmente yendo hacia los cielos, y después llegó el Espíritu Santo a ellos, y ahora ellos están predicando con mayor valentía y con denuedo. Ellos están predicando y están haciendo señales y prodigios para evidenciar que lo que ellos decían era cierto. Las señales y los milagros que ocurrieron en la iglesia temprana fueron evidencia de lo que ellos estaban diciendo era cierto. Así como Jesucristo hacía milagros, ellos también lo hacían, porque venían de parte de Jesús. Así que eso era evidencia para que ellos puedan creer que esta palabra era cierta. Entonces nos encontramos en el capítulo 3 de los Hechos, cuando Pedro y Juan sanan a un cojo, y ellos fueron arrestados por sanar a este hombre. Pedro y Juan habían sido arrestados por los sacerdotes por predicar la resurrección de Cristo. Y esto había sido evidente porque habían sanado a este cojo en el nombre de Jesús, a quien ellos habían crucificado. Y es por esa razón que ellos se encuentran arrestados, porque ellos, los sacerdotes, habían apresado a Pedro y Juan por estar predicando acerca de la resurrección de Cristo. Para ellos, la mayoría de esos sacerdotes eran hombres religiosos, y lo que le llamamos los saduceos. Los saduceos creían que no había resurrección de los muertos, así que ellos no querían que estos discípulos puedan seguir hablando acerca de la resurrección, ya que iban en contra de su doctrina. Pero los discípulos no callaron y siguieron hablando acerca de esto. Y como señal que esto era cierto, sanaron a este cojo. Y aún así lo arrestaron y lo llevaron ante ellos para hacerle algunas preguntas. Las cosas no estaban saliendo como la humanidad, como algunas personas piensan que es la vida cristiana. A veces pensamos que la vida cristiana está llena de lujos, llena de comodidades, o es una vida fácil para llevarla. Pero vemos que esto no es así. Pensamos a veces que, bueno, si yo amo al Señor y sigo al Señor, las cosas me tienen que salir bien. ¿Por qué entonces me está saliendo mal algo? ¿Por qué tengo estos problemas si yo sigo al Señor? Pero esa es nuestra perspectiva humana. Y yo les quiero mostrar el día de hoy que hay dos perspectivas en la vida. Una es la que nosotros tenemos, la perspectiva que nosotros tenemos de la vida, y otra es la perspectiva que Dios tiene para nuestras vidas. Y muchas veces esta perspectiva contradicen a la otra perspectiva, que es la verdadera. Vamos a ver un poquito de la perspectiva humana y lo vamos a ver en estos
personajes que tenemos aquí. Si vamos al capítulo 4 de Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 1 de Hechos, nos dice algo acerca de estos sacerdotes, doctores de la ley, principales, y dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Ellos estaban yendo a arrestar a Pedro y a Juan. ¿Y cómo estaban ellos? La Biblia nos dice que estos sacerdotes estaban resentidos. Estaban resentidos. Estaban enojados. Estaban muy enojados, por lo cual ellos estaban hablando acerca de la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque estaban yendo contra sus doctrinas, porque estaban yendo contra sus enseñanzas. Ellos querían tener la preeminencia. Ellos querían ser los que lleven la enseñanza. Ellos querían ser los verdaderos doctores de la ley, los que hacen de la ley. Ellos son los únicos intérpretes de la ley. Y si hay alguien que lo contradicen, ellos se resienten, ellos se enojan. Esa es la perspectiva humana. Viven resentidos por alguna cosa que les pasa. Y eso no debe existir entre nosotros. A veces nos resentimos de cualquier cosa que nos dicen o que nos pasa en la vida. Estos hombres se resintieron con ellos. Vemos una cualidad de una perspectiva humana. Y en el versículo 5, ellos pusieron en la cárcel a estos dos hombres, y al día siguiente, el versículo 5 nos dice: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Aquí tenemos sumos sacerdotes, dos, Anás y Caifás. Solamente tenía que haber uno, pero ellos no querían soltar el puesto, no querían soltar su estado. Y eso nos habla de que cuando nosotros tenemos una perspectiva humana del reino de Dios, vamos a buscar esto, vamos a buscar nuestra comodidad, vamos a buscar, voy a estar en un lugar que me tratan bien o que no me tratan bien. Voy a pensar siempre en mi integridad física. Los apóstoles habían hablado del Señor y su integridad física estaba en juego en ese momento. Ellos podrían ser azotados y aún muertos por estos sumos sacerdotes. Cuando pensamos solamente en una perspectiva humana, estamos siempre pensando en nosotros mismos, en nuestra integridad emocional. Solamente pensamos en nosotros mismos. Nos interesa demasiado nuestro liderazgo, nuestro nombre, nuestro estatus, nuestro poder, como ellos estaban perdiendo poder, porque ahora el nombre que era más poderoso era el de Jesús y no el de ellos. Los grandes intérpretes de la ley estaban perdiendo fama, estaban perdiendo poder. Ellos ya no lo tenían. Las personas habían abierto los ojos a otro poder, a otro nombre que es sobre todo nombre, al de Jesucristo. Ellos estaban perdiendo el respeto. ¿Y acaso no buscamos esto? ¿Acaso pensamos que cuando nosotros tenemos una perspectiva humana, solamente buscamos esto? El respeto, la fama, la comodidad. Donde me den eso, yo estoy.
Si alguien habla mal de mí o si alguien me puede quitarme ese estatus o esa fama, entonces yo me resiento. Y es más, estas personas dijeron que les prohibieron hablar de ese nombre, les prohibieron hablar de Jesús. Eso es lo que estaba pasando. Ambos podrían decirse que tenían un mismo Dios. Tanto los fariseos, los saduceos y los escribas y los sacerdotes tenían la escritura, pero no la interpretaban como debería ser. No conocían acerca del servicio. Ellos querían servirse de los demás. Ellos querían tener el respeto de los demás. Ellos querían tener siempre la última palabra de cómo interpretar las escrituras y cómo no. Esto nos habla acerca de una perspectiva humana que nosotros tenemos que erradicar de nuestras vidas. La verdadera perspectiva, y como dice ahora nuestro tema, es: tenemos que tener una perspectiva mayor del reino. Y esta es la perspectiva que debemos de tener nosotros como hijos de Dios. Y vamos a ver en los versículos que hemos leído algunas cosas que encontramos acerca de esta perspectiva. Las perspectivas, podríamos decir, de los ciudadanos del reino. Los cristianos, ¿cómo debemos andar? Y vamos al versículo 4, 23, que dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos. Los apóstoles habían sido libertados, pero habían sido amenazados. Les habían dicho que si ellos vuelven a hablar acerca de este nombre de Jesús, ellos iban a ser apresados y castigados. Pues salieron. ¿Y a dónde fueron ellos? ¿A dónde corrieron ellos? Si bien es cierto, nos dicen que tenemos que ir al Señor a poder dar nuestras cargas, pero vemos aquí, ellos fueron a los suyos. ¿A dónde corremos? Tú y yo, ¿a dónde corremos cuando nos pasa alguna situación difícil? Alguna situación difícil. Cuando vemos que las cosas no están saliendo como nosotros quisiéramos, ¿a dónde vamos? Amén. A los pies de Cristo deberíamos ir. Pero los pies de Cristo está representado en la iglesia. Está representado en los suyos. No existe un cristiano, como le dicen algunos, llanero solitario. Yo soy solo, yo oro solo, yo escucho prédica por internet, yo me alimento por internet. Así que yo no voy a la iglesia, no necesito a la iglesia. Yo soy hijo de Dios y solamente sirvo a Dios. Y soy un errante, no tengo un sitio donde ir. Y eso no es así. Los apóstoles, siendo apóstoles, ellos fueron a los suyos. Es ahí donde nosotros tenemos que ir. ¿Y quiénes son los suyos? Los cristianos andan en compañía de otros con su misma visión de vida. Nosotros debemos de ir a los que tienen nuestra misma visión, nuestra misma perspectiva, nuestra misma visión de vida que nosotros. Esos son nuestros, esos son los suyos. ¿Por qué? Porque ellos tenían como dije antes, ellos tenían una tarea que cumplir. En los Hechos, en el 1:8, el Señor le había dado una tarea que cumplir. Les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la tarea que ellos tenían. Esa era su perspectiva de vida. Eso es lo que ellos debían de cumplir. Y no solamente ellos, sino todos los suyos. Toda la iglesia tenía esa tarea de parte de Dios. Que las circunstancias o los momentos difíciles no deberían atenuar esa tarea,
más bien deberían ellos conformarse, deberían estimularse para hacer la obra, aunque esta obra traiga sufrimiento, aunque esta obra sea difícil, aunque esta obra traiga a veces muchas penas y sufrimientos a nuestra comodidad, a las cosas que nosotros queremos aferrarnos. Podemos ver en este relato que compartían sus cargas unos con otros. Ellos iban corriendo y le dijeron, mira lo que dice el versículo. Ellos van a los suyos en el 23 y dice, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Los apóstoles le contaron todo a los suyos, lo que le había pasado. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. ¿Por qué no nos contamos las cosas? ¿Porque quizás de repente nos falta confianza? Estos eran apóstoles, estos habían caminado con Cristo, ellos habían visto a Cristo resucitado, ellos habían estado con Cristo 3 años, ellos habían visto todos los milagros de Jesús, ellos habían visto también cómo ese cojo se había levantado, pero sin embargo van a los suyos a contarles todo lo que le había pasado. Hermanos, tenemos que tener una perspectiva del reino, una perspectiva verdadera del reino, que nosotros no estamos solos en este mundo. Dios nos ha puesto en una iglesia. Jesús nos ha bautizado y nos ha puesto como cuerpo de la iglesia. No podemos andar solos por la vida. Nosotros tenemos que estimularnos a hacer la obra. En el versículo 24 dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz. Ellos, habiéndolo oído, ellos escuchan lo que estos hermanos le habían contado, y su primera reacción no fue, mira, entonces vamos a hablar, yo tengo un conocido, yo tengo que hacer esto, vamos a hablar con el rey, vamos a hablar con el gobernador, vamos a hablar pueden haber muchas cosas, pero hicieron una sola cosa. Alzaron unánimes la voz a Dios. Y eso es lo que pasa en la iglesia. Cuando nosotros tenemos alguna dificultad, debemos de ir a la iglesia y alzar nuestra voz unánimes a Dios. Ellos les habían advertido que no predicasen el evangelio, que no hablaran de Jesús, pero ellos van y les dicen a los suyos y ellos se ponen en oración al Señor. Y esto nos habla acerca de que a veces nosotros quisiéramos evitar algunos problemas, algunas circunstancias. A veces oramos y nuestras peticiones de oración siempre son para evitar esas cosas. Nuestras peticiones de oración pedimos sanidad, pedimos que se arreglen los problemas, corremos a Dios con eso. Pero miren, hermanos, lo que pide la iglesia. Cuando Pablo estaba preso, él decía, oren por mí para que se abra puerta para predicar el evangelio. Cuando Pablo oraba, cuando Pablo pedía oración, no pedía, pidan por mí para que sea libre, o pidan por mí para que me traigan el último sofá, que yo necesito un sofá para pedir, porque yo soy el siervo de Dios y tengo que estar bien cómodo en esta celda. Pablo no pedía aire acondicionado para que esté más cómodo en la celda. Pablo pedía, ¿para qué? Para que Dios le abriese puertas para él hablar el evangelio, esté donde esté. Es ahí donde nosotros podemos ver, hermanos, cuál es nuestra perspectiva. Cuando te pasa algo, cuando te sucede algo, ¿cuál es tu petición? ¿Evitar el problema? ¿Evitar las circunstancias? Señor, arréglame el problema. ¿O vamos a pedir como verdaderamente debemos de hacerlo, con la perspectiva correcta?
decirle: Señor, a pesar del problema, a pesar de las circunstancias que estoy pasando, a pesar de mi enfermedad, a pesar de mis problemas que tengo, por favor te pido que yo siga hablando tu palabra, que esto no decaiga, que mi fe no decaiga, que yo siga adelante y que a pesar de lo que me puede pasar en mi integridad, en mi cuerpo, yo siga adelante. En ese lugar, Señor, me odian, pero yo quiero ir a hablar tu palabra, yo quiero ir y arreglar las cuentas con esa persona. Quisiera ir a pedirle perdón, quizás no me escuche, quizás me maltrate, pero voy a hacerlo, porque eso es correcto delante de ti y no me importa lo que me pase. Algunos hermanos, algunas personas hemos vivido el COVID y había mucha restricción en las visitas, pero ha habido también muchos hermanos que tenían en poco su vida e iban y predicaban el Evangelio, se reunían en las iglesias presenciales, a pesar de lo que les podía pasar. Algunos podrían tacharlos de imprudentes o de espiritualoides, pero esa era la confianza que ellos tenían, que no tenían en poco su vida y la querían poner en práctica para los demás. Tiempos difíciles. En nuestro país estamos pasando tiempos difíciles. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? ¿Qué vamos a hacer cuando algún día digan está prohibido predicar el Evangelio? Hermanos, ¿verdaderamente estamos preparados para ese día? A veces yo veo la iglesia aquí en Perú, porque no conozco otro país, y yo digo, ¿de verdad estamos preparados? Cuando escucho hermanos que no vienen a la iglesia porque tienen un partido de fútbol, porque tienen algo que hacer y no vienen a la iglesia, porque tienen algún compromiso, o porque tienen frío, porque tienen calor. Siempre buscan excusas para no estar, porque están cansados. Y yo digo, Dios, cuando venga la persecución y cuando nuestra vida esté en juego para reunirnos, ¿estamos preparados? Si ahora por cualquier cosa podemos cambiar nuestras reuniones. A veces le damos el valor, pero muy poco a nuestras reuniones. Y esto no debe ser así. Por supuesto, eso tiene que hacer con un convencimiento pleno que el Señor nos tiene que poner. Nuestro interés no debe ser tanto evitar los problemas. Nuestro interés debe ser enfrentar los problemas, pidiéndole al Señor que nos dé la sabiduría para enfrentarlos. Tenemos el deber de obedecer al Señor. Cuando los discípulos van a los suyos, ellos no oran, Señor, aléjanos de nuestra tarea por ahora, porque se ha vuelto peligroso. ¿Oraron así? Más adelante vamos a ver cómo oraron. Cuando los discípulos van a los suyos y le contaron todo lo que había pasado, ellos no dijeron, estás en lo cierto. Vamos a orar al Señor para decirle, Señor, por ahora no vamos a hablar porque está siendo muy peligroso. Nos han amenazado, Señor, ya no podemos hablar. Nos han dicho que no hablemos y así que nosotros no vamos a hacerlo por ahora. Y ayúdanos y danos la bendición para que no nos persigan. Ellos no oraron así. Veamos, hermanos, cómo oraron ellos. Hechos 4. Dice, y habiéndolo oído, alzaron unánime su voz y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Están reconociendo la autoridad y la soberanía de Dios. Ellos están diciendo, Señor, tú eres soberano.
Tú hiciste los cielos y la tierra, y tú conduces todos los sucesos que están pasando. Y por tu voluntad está pasando esto. ¿Qué más dicen? 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira lo que piden ellos. Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Señor, mira sus amenazas, nos van a matar. Ahora concédenos callarnos. Ahora concédenos que ya no hablemos más. Ahora concédenos estar en nuestras casas, con nuestra familia. Ahora concédenos no tener problemas. Miren lo que piden estos hermanos. Concédenos que con denuedo hablemos tu palabra. Y eso, hermanos, eso nosotros somos incapaces de producir eso. En nuestra ADN no está eso. Tenemos que estar en comunión con Dios para que suceda esto. De lo contrario, vamos a ser como los demás. Y el Señor, ¿qué es lo que hizo el Señor? El Señor le da una muestra de sus oraciones, le da una muestra que Él había escuchado sus oraciones. Sigue hablando: mientras extiendes tu mano para que hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dios, el Señor, respondió a sus oraciones. Ellos oraron, que pedían denuedo de poder seguir hablando la palabra de Dios, y el Señor respondió. Y respondió con un temblor, poniendo su poder, y ellos como resultado hablaron con denuedo la palabra de Dios. Amados hermanos, la perspectiva humana y la perspectiva de Dios son totalmente opuestas. Si nosotros tenemos una perspectiva humana, estaremos viviendo ofendidos, estaremos viviendo como estaban viviendo estos sacerdotes, queriendo lo mejor para ellos, queriendo su comodidad y otras cosas. Pero cuando tenemos una perspectiva de Dios, el mandamiento de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, diremos pues que a pesar de nuestras circunstancias, a pesar de lo que nos toca vivir, seguiremos haciendo la obra del Señor. Porque es más importante obedecer al Señor, que otras personas puedan conocer al Señor. El Señor dijo muy claro en Mateo 10, en el versículo 16: He aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas los azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. En el versículo 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae en tierra sin que vuestro Padre lo sepa, pues aún vuestros cabellos están todos contados. El Señor advirtió lo que les iba a pasar.
Y algunos pueden pensar, bueno, me tienes que animar y con esta palabra no me estás animando. Me estás diciendo que me van a apedrear, que me van a justiciar, que me van a maltratar. Pues hermano, esto es lo que nos pasa. Si queremos seguir las pisadas del Señor, tenemos que aprender a sufrir esas cosas. Que a pesar de lo que podemos nosotros sentir o desear, primero está el Señor. Pero hermanos, tampoco estoy diciendo que vayamos al sufrimiento, porque eso no nos está diciendo la palabra. A nosotros no nos gusta el sufrir y vamos al lugar donde sufrimos y estamos viendo a ver dónde sufrimos para entrar ahí, porque la Biblia dice que tenemos que sufrir. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que va a haber momentos donde las cosas se van a poner difíciles. Va a haber momentos donde vamos a tener que sufrir, pero por la palabra de Dios. Y lo haremos como unos soldados que lo hacen alegremente y dando hasta la vida por el Señor, porque Él nos dio ejemplo. Él nos dio ejemplo de esto. Así que, amados hermanos, yo les animo, aunque el mundo no se pueda animar con esto. No estás animando a nadie, me dirá el mundo, pero nosotros los creyentes somos animados por esto, porque es el Espíritu Santo quien nos anima a seguir las pisadas del Señor. Así que, como conclusión, vemos dos perspectivas, la humana y del Señor. La pregunta es, ¿cuál de las dos perspectivas vamos a seguir? ¿Cuál de las dos perspectivas vamos a seguir? ¿La de la humana o la de ciudadanos del reino? Tenemos una esperanza y la palabra de Dios nos dice que vamos a ser nosotros, por un breve momento, vamos a padecer tribulación, pero esto no se compara con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Pues el Señor está con nosotros. Pues el Señor está con nosotros, amados. Y aunque pasemos dificultades, Dios está sosteniendo nuestra vida. Dios está sosteniendo nuestra vida. Y así que, si mi problema, si mi circunstancia alaba al Señor y glorifica al Señor, amén. Amén. En medio de mi problema, en medio de mis circunstancias, yo puedo seguir fiel al Señor. Amén. Dios se glorifica. La iglesia se multiplicó grandemente cuando padecía persecuciones. La gente podía ver que esto no era mentira. La gente podía ver que había algo especial en ellos. Ellos, nuestros hermanos, morían quemados, morían apedreados, morían como los profetas murieron en el Antiguo Testamento. Pero aún así, más y más se convertían al Señor. Parece contradictorio, parece una paradoja, pero es así como el Señor hace brillar su gloria en medio de nosotros. El Señor brilla en medio de las dificultades. El Señor llevó 40 años al pueblo de Israel en el desierto. Y todos los días ellos tuvieron el fuego que los calentaba y los guiaba y la nube que le daba sombra. Y todos los días ellos tuvieron el maná. Todos los días. Cuando hay dificultades, mayor es la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor, ayúdanos, Señor, a ver con tus ojos. Ayuda, Señor, ver como tú ves.